Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Todavía no ha acabado la gente de entrar, pero vamos a ir comenzando porque luego el tiempo se nos echa encima y los 25 minutos se nos quedan en nada. ¿Qué tenemos, 25? Sí, ¿no? Vale. Bueno, el sistema es que el que habla puede no tener mascarilla, los que no están hablando se la tienen que poner y todos ustedes tienen que tenerla. Pues tenemos la suerte de que se hayan abierto algunos espacios aéreos y podamos tener con nosotros a autores este año ya de extranjeros. No como el año pasado, que teníamos en la Semana Negra solamente un 60% de autores en presencia y que eran todos españoles o arriesgados europeos que se habían cogido la furgoneta y se habían venido por su cuenta. Y el otro 40% era telemático. Por suerte este año la apuesta era a la calle, que ya es hora, y la otra era todo el festival va a ser en presencial. Las pantallitas estuvieron muy bien, fue maravilloso, nos salvó de muchas cosas, pero hay cierta fatiga. El problema es que ustedes pueden ser los que son, el aforo, pero para ello ya inventamos el año pasado el sistema de que está siendo transmitido en directo en el canal de YouTube y las plataformas que nos siguen, o sea que lo puede ver muchísima más gente. La media de los 2 últimos días es que nos ven 4.000 personas. Hay una media de 4.000 personas viendo en directo la Semana Negra en todo el mundo. Dicho esto, que era para que hacer tiempo mientras acaba de entrar todo el mundo, venía para decir que tenemos la suerte de que poder tener con nosotros algunos autores no nacionales, venidos de fuera. Entre ellos, el fundador, porque se puede ser exdirector, pero no se puede ser exfundador. Fundador lo eres toda la vida. Entonces tenemos con nosotros al fundador de la Semana Negra, Paco Ignacio Taibo II, que hacía ya un par de años que no estaba con nosotros, creo, ¿no? Y tenemos, como digo, tenemos la doble suerte de que está con nosotros y tenemos un nuevo libro de él que presentar. Un nuevo libro del que vine hablando hace mucho tiempo que... Y está conmigo también, que se me estaba yendo ya la cabeza antes de empezar, Fritz Glockner, que como sabéis es autor, era finalista el año pasado del premio Rodolfo Walsh, con su libro sobre la guerrilla de los años 70 en México, y novelista también, como sabéis, y librero especializado en libros que no se pueden conseguir normalmente en España. Así que os recomiendo que vayáis a su caseta, que es la primera, la última, según se mire, desde aquí la primera de las librerías, y miréis lo que hay, porque lo que él ha traído no lo vais a poder encontrar en las librerías de por aquí el resto del año. Y entre ellos tiene este libro, que tiene la curiosidad, el Sabemos cómo vamos a morir, una, de que Taibo nos llevaba hablando de él hace muchos años, que hablaba del gueto de Varsovia y de que quería contar ese libro y que no sabía cómo, pero que lo iba a hacer algún día. Y por otro, la posibilidad de comprarlo aquí en español, en castellano, porque el libro en España existe, pero está solo en catalán. Entonces, es el momento de que os hagáis con él, porque cuando Fritz acabe los que ha traído, es Planeta, pero es Planeta México, cuando acabe los que ha traído, se terminó, ya no lo hay más. Así que os recomiendo que os hagáis con un ejemplar. Y sobre este libro... sobre Paco hay poco más que contar nuevo, salvo que ahora es el director de Fondo de Cultura Económica, que ha supuesto una revolución en la mayor editora estatal quizá del mundo, y que forma parte de nuestra educación sentimental y reglada para los españoles, porque hemos leído montones de libros en los estudios secundarios, universitarios, que ponían Fondo de Cultura Económica. Y ahora es el responsable de revitalizar una editorial que era entre, yo creo, nido de corruptos y libros que deberían tener unos más visión y otros menos, pues ahora está volviendo a ponerse al día y siendo una editorial del siglo XXI. Y sobre el libro, yo me leí el libro cuando me lo envió por internet, en PDF, o creo que era directamente el texto, ya no lo recuerdo porque fue hace más de un año, creo. Me sorprendió muchísimo porque yo, aparte de que había sido una heroicidad y que no había quedado prácticamente nadie, del gueto de Varsovia no sabía mucho más. Y según lo estuve leyendo, según lo iba leyendo, me estaban descubriendo un mundo de atrocidad, de heroicidad, de lo peor
que hacen las guerras, que siempre es lo peor, pero también de la capacidad del ser humano para, incluso en los peores momentos, alzarse por encima de lo que de peor tenemos nosotros también. Y como habéis venido a oírlo hablar a él, no a nosotros, y le paso de todas formas la palabra primero a Fritz, que como lo tiene mucho más cerca habitualmente, supongo que habrá tenido más contacto con la creación del libro directo del día a día que la que he tenido yo. Y también supongo que habrás tenido quizá otra lectura diferente a la mía por tener otras referencias primarias que las que tengo yo. Gracias, Ángel. Muy buenas tardes. Evidentemente es un orgasmo existencial haber regresado a la Semana Negra de Gijón luego de que el 2020 se nos hizo un parteaguas horripilante. Siempre he considerado que es una emoción presentar un libro, porque presentar un libro tiene que ver con esta pasión de contagiar a los lectores sobre las emociones que uno experimenta con el libro que acaba uno de leer y que el escritor, el autor, te está invitando para que contagies esa pasión, para que vayan corriendo a su librería a adquirirlo. En esta ocasión es diferente. Me siento como el clima de Gijón. Haber leído El gueto de Varsovia, Sabemos cómo vamos a morir, me provocó lo que el día de hoy he padecido: frío, calor, lluvia, humedad. ¿Qué es el libro Sabemos cómo vamos a morir? Es experimentar esta rabiosa indignación que nos trae Paco a la memoria y al presente de un evento históricamente comprobado, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera sabíamos que había existido. Hemos escuchado, vimos a través de Hollywood las escenas de la Segunda Guerra Mundial y demás, y todos tenemos en el imaginario, en el conocimiento, ciertas huellas de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y el gueto de Varsovia, de alguna otra manera sabíamos que había sucedido, que había existido, pero no el detalle, no la carne y el hueso, no los nombres, no los personajes. Y Paco, con esta reconstrucción de memoria que es Sabemos cómo vamos a morir, nos está presentando, por desgracia, las estampas del horror. Nos presenta estas improntas de una memoria que no debemos de olvidar. La memoria siempre servirá para que no olvidemos los horrores del pasado, pero creo que hoy más que nunca, en el 2021, tenemos que estar conscientes de que la memoria es el arma fundamental para evitar que las pesadillas regresen. Eso creo que es lo fundamental, y Paco está otorgando de alguna otra manera significado a la palabra muerte, terror, genocidio, que son palabras que hemos escuchado y que nos pueden aterrorizar como palabras simples, pero el darle contexto a todas estas palabras a través del libro Sabemos cómo vamos a morir es lo que conmociona. Evidentemente quiero que lo lean, no con la emoción de compartir, ¿no?, la euforia de la lectura. Quiero que lo lean porque es importantísimo guardar esa memoria, repito, para que las pesadillas no regresen. Gracias. Hace 20 años me tropecé con una frase en un folletito publicado. Acércate al micro todo lo que puedas, Paco. En un folletito publicado en los años 50, en una editorial argentina marginal, y era una narración sobre una parte de los hechos de la batalla en el gueto de Varsovia. Y cuando lo estaba leyendo descubrí a un personaje que se llamaba Mordejai Anilevich, un adolescente casi, 20 muy pocos años, judío, sionista, socialista, que en un determinado momento dentro del gueto de Varsovia, los compañeros del exterior que están escondidos en los bosques cerca de Varsovia le proponen a él y a la organización judía de combate, que ahora les contaré qué es, salir del gueto. Y les dicen: tenemos condiciones para usar la red cloacal para escaparse del gueto un número significativo
de compañeros de la Organización Judía de Combate para llegar a los bosques y ahí refugiarse. Hay una asamblea de la Organización Judía de Combate y Mordejai Anilevich toma la decisión de la asamblea, que es: nos vamos a quedar. Y escribe una carta. Esta carta he leído 3 versiones de ella. Además, los problemas de traducción del yiddish en el que se escribió, las traducciones polacas, las traducciones rusas, producen pequeñas variaciones. Y en la carta había una frase que me conmovió profundamente. Mordejai les decía a los del exterior: nos vamos a quedar. Y el argumento supremo para decidir quedarse en el gueto era: hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir, pero ahora por primera vez sabemos cómo vamos a morir. Era de una intensidad y de una... porque además contenía lo que iba a pasar. Iban a morir. Lo que pasa es que iban a morir combatiendo. Que me quedó grabada y volví a ella una y otra vez, y a lo largo de 20 años todo lo que podía encontrar aquí y allá sobre Mordejai Anilevich y la Organización Judía de Combate lo empezaba a reunir. Vas creando una cajita donde vas metiendo una foto que encontraste, una referencia a una biblioteca en Jerusalén, un folleto publicado en Alemania. No hablo ni polaco ni yiddish, por lo tanto tenía que trabajar con las limitadas fuentes y formas de alguien que vive y escribe en castellano, habla inglés. En determinado momento hice alardes como traducir con diccionarios informáticos del ucraniano, ir rastreando, hasta que a lo largo de varios años tenía un mapa de historias. Y era un mapa terrible. Y entonces el problema es: ¿cómo demonios lo cuento? ¿Cómo cuento la historia de un 1,5 centenar de jóvenes, muy jóvenes, 16, 17, 18, el más viejo 31 años, que deciden morir combatiendo y protagonizan la insurrección del gueto de Varsovia y los matan? ¿Y cómo demonios lo cuentas? Porque hay épica, hay heroísmo hasta el nivel de la locura. Pero ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo trasciendes los lugares comunes, los adjetivos fáciles que los tienes ahí a la mano para contarlos? ¿Cómo logras contar la escena de 2 mujeres armadas con ametralladoras que le habían robado la noche anterior a cadáveres de miembros de las SS? En el primer momento que no entran al gueto los derrotan los jóvenes de la Organización Judía de Combate, y que se suben a un 6º piso, se amarran a una antena del edificio, y cuando los nazis entran por segunda vez empiezan a girar sobre sí mismas atadas con cuerdas, disparando con ametralladoras hasta que las matan. ¿Cómo cuentas que recuperaste el nombre de una de esas 2 mujeres que se llamaba Tania y ves una foto de ella? Y es una muchachita de 17 años. ¿Cómo cuentas, sin caer en los lugares comunes, en la facilidad de las historias del horror, qué era el gueto? ¿Cómo era la vida diaria en el gueto de Varsovia? El gueto de Varsovia, uno de los muchos guetos de las grandes ciudades europeas, sobre todo de Europa del Este, donde los nazis habían recluido a judíos de todo Polonia, los habían condenado al exterminio
una enorme parte de ellos había muerto de hambre. El paisaje normal del gueto eran calles repletas de cadáveres de muertos de hambre, donde una escuadrilla de las SS entraba al gueto y de repente veía a 4 judíos arrodillados rezando y los mataba uno por uno, donde se producen escenas de un patetismo y de una fuerza tremenda, como por ejemplo la historia de la orquesta. Los judíos del gueto, que llega a haber 1 millón de judíos en el gueto de Varsovia, reconstruyen la orquesta sinfónica, una de las más importantes de Europa. Y la reúnen, a músicos judíos de nivel primerísimo, a nivel mundial, y tienen 8 violines, un arpa, etcétera, y tocan clandestinamente en sótanos, tocan de repente en la sinagoga, que la abren y la cierran los nazis por temporadas, y esta orquesta se da dirigida a lo largo de 4 años por 4 directores diferentes, que todos ellos van a ser asesinados, primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. ¿Cómo cuentas la supervivencia de esta orquesta que sobrevive al asesinato de 4 directores y de la enorme mayoría de sus miembros hasta que los matan a todos? ¿Cómo lo metes en el panorama de la historia? ¿Cómo cuentas la historia de Treblinka, el campo de concentración, que es el destino de los judíos de Varsovia del gueto? ¿Cómo cuentas la historia de los trenes que iban de Varsovia a Treblinka en horas? A veces se detenían por razones de la logística alemana del asesinato, y cuando se abrían las puertas de los trenes en Treblinka, había varios cadáveres ya que había que tirar. ¿Cómo se produce la máquina de matar de Treblinka? El despojarlos de todo lo que pueda ser útil para la situación de guerra, cortar el pelo, quedarse con todos los abalorios metálicos, los zapatos. Cómo hay un cuarto en Treblinka repleto de zapatos de los asesinados. Cómo hay un debate entre los que dirigen Treblinka, selectos miembros de las SS, analizando y discutiendo cuántos caben en un cuarto donde hay duchas que expulsan gas ciclón B, un gas mortífero. Cómo hay un grupo que tiene que sacar los muertos cada vez que hay una matanza por ciclón, los sacas, los entierras, los tiras. Cómo tienen problemas para librarse de los cadáveres y en un momento, cómo seleccionas quién muere y quién vive. Y dices tú, a un campo de trabajo donde estamos cortando troncos de madera para hacer más cáteres, camas, cabañitas, y cómo tú no, tú mueres. Como en la discriminación no pesa si eres niño, viejo, adulto, si eres judío ortodoxo, si eres un judío liberal que no tiene ninguna religión y que solo tiene una marca, que es la marca de ser judío. ¿Cómo cuentas todas estas historias? ¿Cómo cuentas que el gueto desde sus orígenes tiene una policía judía? Porque los alemanes crean una estructura de intermediación del poder de tal manera que le dejan un cierto nivel de organización al interior del gueto, donde hay un consejo electo, donde el presidente del consejo termina suicidándose cuando le ordenan por 10ª vez que entregue 6.000 judíos hacia Treblinka. ¿Cómo se enteran las organizaciones juveniles, que es lo único que permanece como estructura organizada junto con el Bund, el sindicato socialdemócrata judío, de lo que está pasando en Treblinka? Como primero son rumores, luego son testimonios de algunos que se logran escapar del campo, del proceso. Y como saben que el destino del gueto de Varsovia es el asesinato masivo
de todos sus habitantes. Cómo son las paredes, cómo son los muros con los que se cerca el gueto para aislarlo de Polonia, cómo se ve el gueto del otro lado de los muros, cómo la población polaca contempla la construcción del gueto, cómo se ve en la salida de los trenes, cómo cuando necesitan motivar a que los judíos del gueto se vayan, ofrecen un pan y un bote de mermelada a los que se suban voluntariamente al tren. Y cómo esto provoca colas para ir al tren de la muerte. A este nivel está la hambruna que está viviendo el gueto. Como el gueto tiene una estructura de clases, hay ricos y hay pobres. Hay pobrísimos que mueren de hambre y hay ricos que logran conservar posesiones, dólares, y que entran a la red de contrabando que a través de los muros del gueto logran introducir comida, etcétera, a cambio de dinero, joyas. Como hay mafia dentro del gueto, hay una mafia de bandidos y gángsters judío-polacos que se combinan en un determinado momento con las SS, en otras se dedican a hacerse fortunas. Y cómo lentamente va surgiendo dentro del gueto la organización judía de combate. ¿Y quiénes son? Son parte de una generación que vivieron el escautismo, o sea, las asociaciones juveniles que rendían culto a la naturaleza, al viaje, al observar a los pájaros, a los campamentos. Cómo hay una estructura tremendamente igualitaria, hombres, mujeres. Las organizaciones judías del gueto son mixtas, y son mixtas en niveles de convivencia notables. Salían de campamento durante 30 días grupos de adolescentes, hombres y mujeres, sin más guía que ellos mismos, y cómo empiezan a estructurarse para dar la batalla. Y cuando te das cuenta de que lo que logran reunir a través de tremendos esfuerzos, muertes, heroísmos sin límite y sin nombre, son 20 pistolas y 8 bombas Molotov. Y sabes lo que hay fuera. Afuera hay una división de las SS lituanas y ucranianas, más un comando supremo de las SS alemanas, más tanques, cañones e incluso aviones. Y dices, ¿van a ir a una insurrección con 24 pistolas? Y están sus historias. El que reinventa la química desde un cuartito y reinventa las bombas Molotov, llamadas luego bombas Stalin, porque no es la típica bomba Molotov, es una bomba de gasolina pintada con clorato de potasio en la parte de afuera. Si hay aquí algún químico que nos ayude a dar la receta, que estallan al contacto del golpe, no necesitas prenderlas. ¿De dónde sacas la gasolina? En el gueto no hay automóviles, en el gueto no hay nada. Y luego todas las historias de las fábricas dentro del gueto, del trabajo semiesclavo, ¿no? 5 minutos, Paco. Bueno, ¿cómo lo cuentas? Esa es la maldita pregunta. ¿Y cómo cuentas a Mordejai Anilevic y a sus compañeros? ¿Y cómo cuentas la historia de Marek Edelman, que de repente le pregunta a un soldado norteamericano cuando se libera Varsovia y un soldado soviético, ¿y usted por qué está vivo? Y Marek dice, porque mira, a mí me tocaba estar afuera del gueto, era el que metía armas, medicina, etcétera, de contrabando al gueto. Y el soldado debía tener problemas de visión, o era miope, o yo qué sé, y entonces un día me apuntó y disparó, pero la bala llegó a 4 centímetros porque tenía mala vista, y estoy vivo porque me disparó un soldado alemán que veía mal, y se niega a dar más explicaciones. Carga la culpa de los supervivientes porque no le toca la insurrección desde adentro y no logra entrar cuando empieza la insurrección. A lo largo de 13 días, en túneles, en refugios de sótanos, en redes clandestinas donde se había almacenado agua y mínimamente víveres, los muchachos dirigen a un gueto insurrecto y detienen a la maquinaria nazi, al grado de que 3 veces
derrotan a los tanques alemanes cuando entran al gueto. ¿Cómo demonios cuentas que el portavoz del Movimiento Judío Internacional, cuando se entera, se suicida por no haber podido apoyarlos de ninguna manera? ¿Cómo cuentas el terrible destino de Mordejai y sus compañeros en el último refugio, que es en Mila 18 y en Mila 13, la calle Milá, en la que estuve posteriormente? Aunque el gueto fue arrasado, no dejaron nada para que no hubiera memoria. Y luego, cuando estuve en la tumba de Mordejai, que es una falsa tumba porque los cuerpos nunca se encontraron, y que incluso fue vandalizada por jóvenes neonazis hace unos años, la tumba de Mordejai Anilevich. ¿Qué les puedo decir? Van a tener que leerlo para saber cómo se puede contar esta historia y cómo tienes que usar recursos venidos de la literatura, pero sin tener ni un milímetro de ficción. Y sí les tengo que decir que frecuentemente no podía escribir. Me sentaba a armar el libro y las lágrimas me impedían escribir. El resurgimiento de pensamiento fascista en Europa me invitó a decir: tengo que terminar este libro. Durante los primeros meses de la pandemia me encerré en las noches con el horario cambiado y me lo escribí en 3 meses. La investigación ya estaba hecha y ya dije: no sé cómo tengo que contarlo, pero tengo que contarlo. Hay libros que te dicen que los tienes que escribir. Hay libros que te persiguen para que los escribas, y hay otros que se vuelven un imperativo moral, que es: si conozco la historia, tengo que contarla. Y lo que tengo que hacer es que mis habilidades como profesional de la palabra escrita las pongas al servicio de cómo contar lo mejor posible la historia para transmitirla a los lectores. Transmitirle además, no gran cosa, una idea, que es: no podemos darnos el lujo de olvidar. No podemos darnos el lujo de pensar que el fascismo es inocente. ¿Sí? El fascismo es una enfermedad terminal que corroe el cerebro de los humanos. Es barbarie contra civilización. Y cuando lo vemos resurgir en nuestros países de esta manera frívola, ¿no? Cuando alguien te cuenta, como anteayer, que sus alumnos en su escuela se plantaron en el patio a cantar el Cara al Sol, tienes que decir: estas son historias que hay que contar. Y entonces las cuentas, y el resultado es un libro que se llama Sabemos cómo vamos a morir. Y si les queda lo que a mí me quedó, que es un amor endemoniado por Mordejai Anilevich, sus compañeros y sus compañeras, una sensación de que el heroísmo de este grupo de 300 jóvenes me reivindica a mí como persona, me doy por satisfecho. Muchas gracias. Gracias, Paco. Va a estar firmando el libro en la caseta de firmas dentro de un poquito, que lo van a llevar, y a continuación vamos a tener la presentación de Mónica Rouanet, del libro de Mónica Rouanet, No oigo jugar a los niños, con Pilar Sánchez Vicente. Muchas gracias. Los que queráis ir a la firma, tranquilos, porque va a seguir allí cuando acabe la siguiente charla, pero le podéis acompañar. Los que no, os quedáis y tan ricamente. Gracias, Paco. No va a ser la última vez que va a intervenir, o sea que tranquilos, que habrá más con él. Muchas gracias. Está al lado, Toda la taiboteca.